¿Por qué hay personas que lo han perdido todo, que han atravesado pérdidas financieras devastadoras, que han visto sus negocios colapsar, sus empleos desaparecer, sus ahorros evaporarse, y sin embargo logran no solo recuperarse, sino restaurarse de tal manera que terminan mejor de lo que estaban antes, mientras que otras personas permanecen atrapadas en la mentalidad de pérdida durante años, décadas incluso, viviendo en el pasado, lamentando lo que se fue, sin poder avanzar hacia la restauración? ¿Qué les pertenece? ¿Es que la restauración es selectiva? ¿Es que Dios elige a quién restaurar y a quién no? ¿O será que existe un principio espiritual tan preciso, tan poderoso, tan transformador, que cuando lo activas correctamente, literalmente revierte la pérdida, restaura lo que fue robado, multiplica lo que quedó y te coloca en un nivel de provisión superior al que tenías antes del colapso? Florence Scovel Shinn enseñaba algo que desafía toda lógica humana, pero que está profundamente enraizado en la ley bíblica: que la pérdida financiera no es el final de tu historia, es el comienzo de tu restauración, pero solo si cambias la narrativa que cuentas sobre esa pérdida. La mayoría de las personas que pierden algo financieramente significativo, ya sea un trabajo, un negocio, una inversión, una propiedad, se quedan atrapadas contando la historia de la pérdida, reviviendo el trauma, explicando una y otra vez cómo sucedió, por qué sucedió, quién tuvo la culpa. Y cada vez que cuentan esa historia, están decretando la permanencia de la pérdida, están legislando la imposibilidad de la restauración, están cerrando la puerta espiritual que debería estar abriéndose hacia la multiplicación. Y uno de los textos bíblicos más poderosos sobre restauración financiera, sobre reversión de pérdida, sobre multiplicación después del cativeiro, es el Salmo 126, un salmo que la mayoría de las personas lee como poesía nostálgica, como recuerdo histórico del pueblo de Israel volviendo del exilio, pero que en realidad contiene el código exacto de cómo activar la restauración personal, la restauración económica, la restauración de todo lo que te fue quitado. Porque el Salmo 126 no es solo historia antigua, es ley presente, es principio operativo, es decreto disponible para cualquiera que entienda cómo funciona y cómo aplicarlo. Pero antes de entrar en el Salmo mismo, necesitamos entender algo fundamental que cambiará completamente tu perspectiva sobre las pérdidas financieras. Existe una diferencia abismal entre perder algo y quedarte identificado con la pérdida. La pérdida es un evento. La identificación con la pérdida es una mentalidad. El evento sucede en un momento específico del tiempo. La mentalidad permanece indefinidamente si tú la alimentas con tu palabra. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas que experimentan una pérdida financiera inmediatamente adoptan una identidad de pérdida. Empiezan a decir: yo perdí mi negocio, yo perdí mi empleo, yo perdí mis ahorros, yo soy alguien que lo perdió todo. Y cuando adoptas esa identidad, cuando te defines por lo que perdiste en lugar de por lo que estás recuperando, bloqueas espiritualmente el proceso de restauración. Florence enseñaba que Dios no ve tu pérdida como permanente. Dios ve tu pérdida como temporal, como una pausa entre dos temporadas de abundancia, como el valle entre dos montañas. Pero si tú insistes en quedarte en el valle, si tú decides instalarte en la pérdida, si tú te niegas a levantar la mirada hacia la restauración que ya está disponible, entonces permanecerás en ese valle, no porque Dios te abandonó, sino porque tu palabra está decretando permanencia donde Dios decretó transición. Y esta es una de las verdades más duras pero más liberadoras que puedes escuchar. Tu pérdida no es el problema. Tu narrativa sobre la pérdida es el problema. El Salmo 126 comienza con una declaración que es absolutamente revolucionaria si la entiendes correctamente. Dice en el versículo 1: Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Observa el tiempo verbal. Cuando el Señor hiciere volver, no si hiciere volver, no tal vez hiciere volver, ¿cuándo? Es certeza, no posibilidad. Es decreto profético, no esperanza vaga.
El salmista está declarando que la restauración no es una opción, es una promesa, es una ley espiritual activada. Y luego dice algo fascinante: seremos como los que sueñan. ¿Qué significa esto? Significa que la restauración será tan completa, tan abundante, tan superior a lo que tenías antes, que parecerá irreal, parecerá demasiado bueno para ser verdad, parecerá un sueño del cual no quieres despertar. Pero aquí viene la pregunta crítica. Si la restauración es una promesa, si es una ley, si está disponible para todos, ¿por qué no todos la experimentan? La respuesta que Florence descubrió y que cambió miles de vidas es esta: porque no todos activan la ley. Tener acceso a una ley no es lo mismo que activar esa ley. Tú tienes acceso a la electricidad en tu casa, pero si no accionas el interruptor, permaneces en la oscuridad. La restauración espiritual funciona exactamente igual. La promesa existe, la ley está disponible, el poder está ahí, pero necesitas accionar el interruptor correcto. Y ese interruptor no es la oración desesperada, no es el ayuno angustiado, no es el ruego suplicante. Ese interruptor es la declaración profética, es el testimonio adelantado, es la alabanza en medio de la ruina. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Carmen, 52 años, que había construido durante 15 años un pequeño negocio de repostería. Carmen era conocida en su comunidad, tenía clientes fieles, ganaba lo suficiente para vivir dignamente y ahorrar un poco. Pero una crisis económica nacional, combinada con problemas de salud que la obligaron a cerrar temporalmente, terminó destruyendo su negocio. Perdió el local, perdió la maquinaria que tuvo que vender para pagar deudas, perdió la clientela y, lo peor, perdió la esperanza. Carmen cayó en una depresión profunda, se sentía fracasada, inútil, derrotada. Cada día contaba la misma historia. Yo tenía un negocio exitoso, yo era independiente, yo tenía mis clientes, pero lo perdí todo. Y cada vez que contaba esa historia, estaba decretando la permanencia de la pérdida. Un día, una antigua clienta que se había convertido en amiga la visitó y le llevó un libro viejo, traducido al español, de Florence Scovel Shinn. Carmen lo hojeó sin mucho interés, pero una frase le saltó de la página. Deja de contar la historia de tu pérdida y empieza a contar la historia de tu restauración. Carmen sintió algo extraño al leer eso, una mezcla de molestia y curiosidad. ¿Cómo podía contar la historia de una restauración que no había sucedido? ¿No era eso mentir? Pero siguió leyendo, y Florence explicaba: no es mentir, es declarar la verdad espiritual antes de que se manifieste físicamente. Es activar la ley de restauración con tu palabra correcta. Esa noche, Carmen no pudo dormir pensando en esas palabras. Y a la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que durante 60 días no iba a contar más la historia de su pérdida. Cada vez que alguien le preguntara qué pasó con su negocio, en lugar de explicar todo el drama, simplemente diría: estoy en proceso de restauración, lo mejor está por venir. Y cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se paraba frente a su ventana, abría sus manos hacia el cielo y declaraba en voz alta: Dios está haciendo volver mi cautividad. Mi restauración está en proceso. Yo seré como la que sueña. Los primeros días fueron difíciles porque nada cambiaba externamente, y Carmen se sentía ridícula hablando al aire. Pero había prometido 60 días y decidió cumplir. En la segunda semana, algo pequeño sucedió. Una vecina le pidió que hiciera una torta para un cumpleaños. Carmen aceptó. La hizo en la cocina de su apartamento. Ganó $30. Era poco, pero era algo. En la tercera semana, la persona del cumpleaños la contactó para pedirle que hiciera tortas para su pequeña cafetería. Carmen negoció. Acordaron un contrato modesto. En la cuarta semana, alguien que había probado sus tortas en la cafetería le preguntó si podía hacer postres para eventos corporativos. Carmen dijo que sí, aunque no tenía la capacidad todavía. En la sexta semana, Carmen tuvo que pedirle ayuda a una amiga para poder cumplir con los pedidos que estaban llegando.
En la 8ª semana ya tenía 3 personas trabajando con ella desde sus casas. En el mes 3, Carmen había alquilado una cocina comercial compartida. En el mes 6, tenía más ingresos de los que había tenido en su negocio anterior. Y en el mes 9, un inversor que había probado sus productos le propuso sociedad para abrir un local nuevo. Al cumplir el año de haber comenzado su declaración diaria, Carmen no solo había recuperado lo que perdió, había multiplicado, había expandido, había restaurado con incremento. Y ella sabía con absoluta certeza que no fue suerte, fue ley espiritual activada. Ahora volvamos al Salmo 126 porque necesitamos entender exactamente qué está diciendo y cómo se activa. El versículo 2 continúa: Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Observa la secuencia. Primero viene la restauración en el versículo 1, luego viene la risa y la alabanza en el versículo 2. Pero aquí está el secreto que la mayoría pierde. Esta no es una secuencia cronológica donde primero Dios restaura y luego tú alabas. Es una secuencia espiritual donde tu alabanza activa la restauración. Cuando tú decides llenar tu boca de alabanza antes de ver la restauración completa, cuando tú decides reír en medio de la pérdida, cuando tú decides testimoniar victoria mientras todavía estás en el valle, estás accionando el interruptor espiritual que activa la ley de restauración. Florence lo explicaba así: la alabanza no es tu respuesta a la bendición, la alabanza es tu llave hacia la bendición. Y esto no es manipulación espiritual, esto es cómo funciona el sistema. Porque cuando tú alabas en medio de la pérdida, estás demostrando fe, y la fe es el lenguaje que el reino espiritual entiende. La duda, la queja, el lamento, el miedo, todo eso también es un lenguaje, pero es el lenguaje que activa más de lo mismo. La alabanza, el agradecimiento, la declaración de victoria, eso activa la ley de multiplicación, la ley de restauración, la ley del retorno con incremento. El versículo 3 dice: Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. De nuevo, tiempo pasado. No grandes cosas hará, grandes cosas ha hecho. Es como si el salmista estuviera parado en el futuro, mirando hacia el presente y declarando que ya sucedió. Y cuando tú adoptas esta postura profética, cuando tú empiezas a hablar de tu restauración en tiempo pasado, aunque todavía no la veas completamente manifestada, algo poderoso sucede en el plano invisible. Estás cerrando la brecha entre el mundo espiritual, donde todo ya está completo, y el mundo físico, donde todavía se está manifestando. Pero el versículo 4 es donde el Salmo se vuelve profundamente práctico. Dice: Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Esta es una imagen poderosa que necesitas entender. El Negev es una región desértica en Israel, donde durante la mayor parte del año no hay agua. Los arroyos están secos, vacíos, muertos. Pero cuando llega la temporada de lluvias, esos arroyos secos se llenan violentamente, se desbordan, fluyen con fuerza, traen vida donde había muerte. Y el salmista está diciendo: Dios, así quiero mi restauración, como esos arroyos que estaban secos y de repente se llenan, como esos cauces que estaban vacíos y de repente desbordan. Esta es la promesa de Dios para tu economía, para tu negocio, para tus finanzas, que lo que está seco ahora se llenará, que lo que está vacío ahora desbordará, que lo que parece muerto ahora revivirá con fuerza. Pero necesitas entender algo crítico. Los arroyos del Negev no se llenan porque los arroyos hagan algo, se llenan porque llega la lluvia. Tu restauración financiera no depende de tu esfuerzo solamente, depende de que tú te posiciones correctamente para recibir la lluvia espiritual de provisión que Dios ya está enviando. Y esa posición correcta no es la súplica desesperada, es la declaración confiada, es el testimonio adelantado, es la alabanza en medio del desierto. Déjame contarte otra historia, la de un hombre llamado Miguel, 38 años,
ingeniero que había invertido todos sus ahorros en un proyecto de desarrollo inmobiliario junto con 2 socios. El proyecto colapsó por corrupción de uno de los socios. Miguel perdió todo, incluyendo dinero que había pedido prestado. Quedó no solo sin ahorros, sino con una deuda significativa. Miguel cayó en una amargura profunda. Se llenó de resentimiento hacia su ex-socio, hacia sí mismo por haber confiado, hacia Dios por haber permitido que sucediera. Durante meses, cada conversación que tenía terminaba en la misma historia. Cómo lo estafaron, cómo perdió todo, cómo su vida estaba arruinada. Un día, su hermana que vivía en otro país le envió un audio de una enseñanza sobre el Salmo 126 y Florence Scovel Shinn. Miguel lo escuchó más por aburrimiento que por interés. Pero algo en ese audio golpeó su conciencia. El maestro decía, cada vez que cuentas la historia de tu pérdida, estás extendiendo el contrato de esa pérdida. Cada vez que revives el trauma, estás renovando el ciclo. Si quieres restauración, tienes que cambiar la historia que cuentas. Miguel sintió rabia al principio. Le pareció injusto. Le pareció que estaban minimizando su dolor. Pero esa noche, en la quietud de su cuarto, se preguntó, ¿y si es verdad? ¿Y si mi propia palabra está bloqueando mi restauración? Al día siguiente, Miguel tomó una decisión radical. Decidió que por 90 días no iba a hablar más de lo que perdió, solo de lo que estaba recuperando. Cada vez que alguien le preguntaba por el proyecto fallido, simplemente decía, eso quedó atrás, estoy avanzando hacia algo mejor. Y cada mañana, aunque le doliera, aunque no lo sintiera, declaraba en voz alta, mi cautividad está regresando como los arroyos del Negev. Lo que estaba seco se está llenando, lo que estaba vacío está desbordando. Yo seré como el que sueña. Los primeros 30 días fueron los más difíciles porque Miguel tuvo que enfrentar su propio cinismo, su propia incredulidad, su propio resentimiento. Pero continuó. En el día 35, un antiguo colega lo llamó para ofrecerle un trabajo de consultoría. Era temporal, no era mucho dinero, pero era un ingreso. Miguel aceptó con gratitud. En el día 50, ese trabajo de consultoría se extendió y le ofrecieron un contrato más largo. En el día 68, otro ingeniero que conocía su trabajo le propuso sociedad en un proyecto pequeño. Miguel aceptó, pero esta vez con contratos claros y protecciones legales. En el día 90, cuando cumplió su compromiso, Miguel tenía ingresos estables, había comenzado a pagar su deuda y tenía un proyecto nuevo en marcha. Pero más importante que eso, había recuperado su paz mental, su confianza, su capacidad de soñar de nuevo. Y en los siguientes 6 meses, ese proyecto pequeño creció más de lo esperado. Generó ganancias que le permitieron liquidar completamente su deuda y volver a tener ahorros. 2 años después, Miguel tenía más capital del que había perdido en el proyecto fallido. Y él testificaba a todos. No fue suerte, fue ley espiritual. Dejé de contar la historia de mi pérdida y empecé a contar la historia de mi restauración. Y la realidad externa eventualmente se alineó con mi declaración interna. Ahora necesito que entiendas algo con absoluta claridad, porque aquí es donde muchas personas fallan. La restauración espiritual no significa que vas a recuperar exactamente lo mismo que perdiste de la misma manera que lo tenías. Casi nunca funciona así. Lo que perdiste en una forma, Dios lo restaura en otra forma, muchas veces mejor, muchas veces multiplicado, muchas veces de maneras que tú no hubieras imaginado. Carmen no recuperó su local de repostería original. Recuperó algo mejor, más grande, con más potencial. Miguel no recuperó su proyecto inmobiliario fallido. Recuperó su carrera, su reputación, su capital, de una manera diferente. La restauración de Dios rara vez es regresión, casi siempre es progresión con incremento. El versículo 5 del Salmo 126 contiene uno de los principios espirituales más profundos sobre restauración. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esta no es una frase bonita, es una ley espiritual precisa. Observa que no dice los que lloraron, dice los que sembraron con lágrimas. Hay una diferencia enorme.
Llorar es una reacción emocional pasiva. Sembrar con lágrimas es una acción espiritual intencional en medio del dolor. Es continuar trabajando aunque estés sufriendo. Es continuar creyendo aunque estés llorando. Es continuar declarando aunque no lo sientas. Es continuar alabando aunque tu corazón esté roto. Florence enseñaba que las lágrimas no son el problema. El problema es cuando las lágrimas te paralizan, cuando las lágrimas te impiden sembrar. Porque puedes llorar y sembrar al mismo tiempo. Puedes estar dolido y declarar al mismo tiempo. Puedes estar en duelo por lo que perdiste y en fe por lo que viene al mismo tiempo. Y cuando tú decides sembrar en medio de las lágrimas, cuando tú decides continuar avanzando aunque estés sangrando, cuando tú decides seguir declarando aunque tu voz tiemble, estás activando una ley espiritual que garantiza la cosecha. No dice tal vez segarán, no dice podrían segar, dice segarán. Es certeza, es promesa, es ley. Y el versículo 6 completa el ciclo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta imagen es perfecta. El sembrador va llorando porque está en temporada de pérdida, en temporada de dolor, en temporada de escasez. Pero va con semilla preciosa, con palabra correcta, con declaración profética, con alabanza intencional. Y cuando regresa, regresa con gavillas, con cosecha multiplicada, con restauración abundante, con provisión desbordante. El que fue llorando, vuelve riendo. El que fue vacío, vuelve lleno. El que fue quebrado, vuelve restaurado con incremento. Pero necesitas entender qué es la semilla preciosa en términos prácticos. La semilla preciosa no es solo oración, no es solo ayuno, no es solo buenas intenciones. La semilla preciosa es tu palabra correcta, es tu declaración alineada, es tu testimonio profético, es tu alabanza en medio de la crisis. Cada vez que declaras mi restauración está en proceso, aunque no la veas, estás sembrando. Cada vez que dices, Dios está haciendo volver mi cautividad, aunque todavía estés en deuda, estás sembrando. Cada vez que testimonias, yo seré como el que sueña, aunque tu realidad sea una pesadilla, estás sembrando. Y esa siembra espiritual garantiza cosecha física. Ahora quiero que respires profundo conmigo y te conectes con este momento presente. No importa dónde estés, no importa qué hayas perdido, no importa cuánto tiempo lleves en el valle, simplemente respira profundo. Inhala lentamente sintiendo cómo el aire entra por tu nariz y llena tus pulmones completamente. Sostén ese aire por 3 segundos sintiendo la plenitud, la vida, la posibilidad. Ahora exhala lentamente por la boca, liberando cualquier narrativa de pérdida permanente, cualquier identidad de víctima, cualquier creencia de que tu situación no puede cambiar. Hazlo de nuevo. Inhala profundamente sintiendo que cada respiración trae esperanza renovada. Sostén, sintiendo que la restauración ya está en proceso. Exhala, soltando toda resistencia, toda duda, todo miedo. Ahora visualiza en tu mente un arroyo seco, un cauce vacío, piedras grises, arena árida, nada de vida, nada de movimiento. Ese arroyo representa tu situación financiera actual, lo que perdiste, lo que te falta, lo que está vacío. Mira ese arroyo seco con honestidad. No lo niegues, no lo minimices, simplemente obsérvalo como es. Ahora levanta tu mirada mental hacia el cielo y observa que se están formando nubes, nubes oscuras, nubes cargadas de lluvia. Esas nubes representan la provisión de Dios que ya está en movimiento hacia ti. Y ahora comienza a caer la lluvia, primero gotas aisladas, luego más fuerte, luego torrencial. Y esa lluvia comienza a llenar el arroyo seco. El agua empieza a correr, primero un hilo delgado, luego un flujo más fuerte, luego una corriente poderosa que arrastra todo lo viejo y trae todo lo nuevo. Y mientras observas ese arroyo llenándose, di conmigo, mentalmente o en voz baja si puedes, di con toda la convicción que tengas. Dios está haciendo volver mi cautividad ahora. Repítelo. Dios está haciendo volver mi cautividad ahora. Di. Mi restauración no es futura, está en proceso presente. Di.
Lo que sembré con lágrimas estoy cosechando con alegría. Di, yo seré como el que sueña. Di, mi arroyo seco se está llenando ahora. Di, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, estoy alegre. Respira profundo de nuevo, sintiendo que estas palabras no son fantasía, son decreto espiritual, son ley que estás activando, son semilla preciosa que estás sembrando en este momento exacto. Y ahora regresa a este momento presente con una comprensión más profunda. Lo que acabas de hacer no fue visualización vacía, fue acto profético real. Acabas de posicionar tu conciencia en el lugar de la restauración. Ahora, tu trabajo es mantener esa posición con tu palabra diaria, con tu alabanza constante, con tu testimonio continuo, porque la restauración no es un evento único, es un proceso progresivo que tú sostienes con tu declaración correcta. Y cada vez que sientas la tentación de volver a contar la historia de tu pérdida, cada vez que alguien te pregunte qué pasó, cada vez que tu mente quiera revivir el trauma, simplemente redirige tu palabra hacia la restauración que está en proceso. Déjame contarte una tercera historia para que esto se ancle completamente en tu conciencia. Conocí el testimonio de una familia, los Vargas, esposo, esposa y 3 hijos, que perdieron su casa en una ejecución hipotecaria después de que el esposo perdió su empleo y no pudieron seguir pagando. Tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño rentado. Perdieron no solo la casa, sino muchas de sus pertenencias, y los niños tuvieron que cambiar de escuela. Fue devastador. La esposa, Patricia, cayó en depresión. Sentía vergüenza, sentía que habían fracasado como padres, sentía que nunca podrían recuperarse. Un domingo, Patricia asistió a una reunión de oración en una casa y alguien compartió sobre el Salmo 126 y el principio de sembrar con lágrimas para cosechar con alegría. Algo resonó profundamente en Patricia. Esa noche habló con su esposo y le propuso algo. Vamos a dejar de lamentarnos y vamos a empezar a declarar nuestra restauración. Vamos a enseñarles a nuestros hijos que esto no es el final, es un proceso temporal hacia algo mejor. El esposo aceptó, aunque con dudas. Decidieron que cada noche, antes de dormir, toda la familia se reuniría y declararían juntos: Dios está restaurando todo lo que perdimos. Nuestra casa está en camino. Nuestra provisión está aumentando. Nosotros seremos como los que sueñan. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. El esposo encontró trabajos temporales, pero nada estable. Las finanzas seguían siendo apretadas, pero continuaron su declaración nocturna familiar. En el mes 4, el esposo finalmente consiguió un empleo fijo con beneficios. En el mes 7, Patricia comenzó un pequeño negocio desde casa vendiendo artículos por Internet. En el mes 10, combinando ambos ingresos, pudieron comenzar a ahorrar de nuevo. En el mes 18, habían ahorrado suficiente para el enganche de una casa. Y en el mes 24, exactamente 2 años después de haber perdido su casa original, se mudaron a una casa nueva, más pequeña que la anterior, pero completamente pagable, completamente suya, sin el estrés de una hipoteca excesiva. Los niños, que habían participado en las declaraciones nocturnas durante 2 años, habían aprendido una lección invaluable: que la pérdida no es permanente cuando declaras restauración, que las lágrimas no impiden la siembra cuando tienes fe, que la palabra correcta activa la ley de multiplicación. Y los Vargas testificaban a todo el que quisiera escuchar. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Sembramos con lágrimas y cosechamos con alegría. El Salmo 126 se cumplió en nuestra vida porque decidimos activarlo con nuestra palabra. Ahora quiero hablarte sobre algo que Florence enfatizaba constantemente y que es absolutamente crítico para la restauración financiera: la diferencia entre recordar la pérdida y glorificar la pérdida. Recordar la pérdida es natural, es humano, es parte del proceso de sanación. Pero glorificar la pérdida es espiritual y emocionalmente destructivo. Glorificar la pérdida es cuando tu identidad completa se construye
alrededor de lo que perdiste, cuando cada conversación termina en ese tema, cuando defines tu presente y tu futuro por ese evento pasado, y cuando glorificas la pérdida, cuando la conviertes en tu historia principal, estás bloqueando la restauración porque tu palabra está constantemente decretando la permanencia de aquello de lo que te quejas. Florence decía que necesitas hacer un funeral espiritual por lo que perdiste. Necesitas honrar lo que fue, agradecer lo que te enseñó, reconocer el dolor que causó, pero luego enterrarlo, cerrarlo, soltarlo. Y después de ese funeral espiritual, necesitas comenzar a hablar exclusivamente de tu restauración. No de lo que perdiste, sino de lo que estás recuperando. No de cómo era antes, sino de cómo será después. No de quién te quitó algo, sino de cómo Dios lo está multiplicando. Y cuando haces ese cambio de narrativa, cuando realmente lo haces desde lo profundo de tu ser, algo se libera en el plano espiritual que permite que la restauración física se manifieste. El Salmo 126 es claro. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Tiempo futuro, pero certeza absoluta. Y luego, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido. Esta dualidad temporal no es confusión, es posicionamiento profético. Estás parado en el presente declarando el futuro como si fuera pasado. Estás colapsando el tiempo espiritual para acelerar la manifestación física. Y cuando tú adoptas esta postura, cuando tú hablas así, cuando tú vives así, te conviertes en imán de oportunidades, en imán de provisión, en imán de restauración. Y aquí quiero ser absolutamente transparente contigo sobre algo. La restauración requiere acción, no solo declaración. No puedes simplemente declarar y luego sentarte a esperar que caiga dinero del cielo. La declaración abre las puertas espirituales, pero tú tienes que caminar a través de esas puertas con acción física. Carmen tuvo que aceptar hacer la primera torta, aunque pareciera insignificante. Miguel tuvo que aceptar el trabajo de consultoría temporal, aunque estuviera debajo de su nivel anterior. Los Vargas tuvieron que trabajar duro en múltiples empleos mientras declaraban restauración. La declaración sin acción es presunción, pero la acción sin declaración es solo esfuerzo humano que se agota. La combinación de declaración correcta más acción coherente es lo que activa la ley de restauración con poder. Y si en este momento estás pensando, pero yo he orado, he trabajado, he hecho todo bien y no veo restauración, déjame preguntarte algo con amor pero con franqueza. ¿Qué has estado declarando? Porque si has estado declarando, nada funciona, todo sale mal, nunca podré recuperarme, entonces no importa cuánto hayas orado o trabajado, tu propia palabra está bloqueando tu restauración. Necesitas hacer una auditoría honesta de tu lenguaje. Necesitas escucharte a ti mismo por un día completo y notar cuántas veces declaras escasez, cuántas veces cuentas la historia de tu pérdida, cuántas veces te identificas con la falta. Y luego necesitas hacer el cambio radical que transforma todo. Cambiar cada declaración de pérdida por una declaración de restauración. Y si sientes que esto es demasiado difícil, que no puedes simplemente cambiar cómo hablas cuando tu realidad es tan dura, déjame recordarte algo que Florence enseñaba con firmeza. Tu realidad actual no es tu verdad eterna. Tu realidad actual es el resultado de tus declaraciones pasadas. Tu verdad eterna es lo que Dios ya estableció sobre ti, que eres restaurado, que eres bendecido, que eres prosperado. Y cuando tú comienzas a declarar tu verdad eterna en lugar de tu realidad temporal, la realidad temporal eventualmente se ajusta para reflejar la verdad eterna. No es magia, no es pensamiento positivo superficial, es ley espiritual profunda que funciona con precisión cuando se activa correctamente. Y ahora, si esta palabra ha tocado algo profundo en ti, si reconoces que has estado glorificando tu pérdida en lugar de declarar tu restauración, si estás listo para hacer el cambio de narrativa que lo cambia todo, entonces quiero pedirte que hagas algo simple como acto de compromiso. En los comentarios escribe solo 2 palabras: soy restaurado.
Solo esas 2 palabras. No necesitas explicar tu pérdida, no necesitas contar tu historia de dolor, solo escribe «soy restaurado». Porque cuando escribes esas palabras públicamente, estás haciendo un decreto profético, estás cambiando tu identidad de perdedor a restaurado, estás alineando tu conciencia con la ley del Salmo 126. Y cada vez que veas tu comentario, será un recordatorio de tu nueva postura, de tu nueva narrativa, de tu nueva dirección. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a alguien más que está atrapado en la mentalidad de pérdida, alguien que necesita saber que la restauración no solo es posible, sino inevitable cuando activas la ley correcta, entonces comparte este video. Porque hay millones de personas buenas, trabajadoras, fieles, que perdieron algo significativo y están atrapadas contando esa historia de pérdida sin saber que con cada repetición están extendiendo el ciclo. Y tal vez tú eres el canal que usará el Espíritu para que esta palabra llegue a esa persona y cambie su destino. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte no como favor, sino como inversión en tu propio crecimiento espiritual y financiero, porque continuaremos profundizando en estos principios bíblicos que transforman economías, que restauran lo perdido, que multiplican lo poco. Este no es entretenimiento religioso, es enseñanza práctica para personas que quieren resultados reales en su vida material y espiritual. Entonces, recapitulemos lo esencial, porque necesito que esto quede grabado permanentemente en tu conciencia. La pérdida no es tu identidad, es tu transición. La restauración no es futuro incierto, es ley espiritual activada. Tu trabajo no es rogar que Dios restaure. Tu trabajo es declarar que Dios está restaurando. Deja de contar la historia de lo que perdiste y empieza a contar la historia de lo que estás recuperando. Siembra con lágrimas si es necesario, pero siembra. No te quedes paralizado llorando sin sembrar. Y mantén la certeza profética de que volverás con regocijo trayendo tus gavillas, que serás como el que sueña, que tu arroyo seco se llenará como los arroyos del Negev. Sal de este video no solo con información nueva en tu cabeza, sal con convicción renovada en tu corazón. Sal sabiendo que tu restauración ya comenzó en el momento en que decidiste cambiar tu palabra. Sal entendiendo que lo que sembraste con lágrimas en los últimos días, semanas, meses, está a punto de producir una cosecha que te sorprenderá. Sal caminando no como víctima de la pérdida, sino como protagonista de la restauración. Porque eso es lo que eres. No eres alguien que lo perdió todo. Eres alguien que está siendo restaurado con incremento. Que el Salmo 126 se active en tu vida como ley operativa. Que tu cautividad sea revertida no en años, sino en meses. Que tu arroyo seco se llene y desborde. Que tu boca se llene de risa y tu lengua de alabanza. Que grandes cosas haga el Señor contigo hasta que estés alegre. Y que nunca más vuelvas a identificarte con la pérdida, sino que vivas cada día desde tu identidad de restaurado, de multiplicado, de bendecido con incremento. Ve en paz, ve en fe, ve en la certeza absoluta de que tu mejor temporada no quedó atrás. Está adelante, está en proceso, está manifestándose ahora. Y nos vemos en el próximo video donde continuaremos profundizando en estos principios que cambian destinos y restauran economías.